Vamos a decir, ahora sí el pastor nos va a pisar los callos. Día conmigo, el pastor me va a pisar los callos. Porque voy a hablar de algo con lo cual todos nosotros, y siempre tengo que mencionarlo, es una lucha constante. Y esa lucha constante es con los deseos. Tenemos muchas cosas en nuestro interior, ¿sí? Entonces quiero hablarle de eso, quiero que me acompañe a la palabra de Dios para empezar en Efesios capítulo 4, verso 22. Efesios 4, 22. La guerra de las pasiones. Si le vamos a poner al título de la guerra de las pasiones y los deseos. Es un título de término. ¿Sí? Ya estamos ahí en Efesios. Efesios 4, 22 dice que en cuanto a nuestra anterior manera de vivir, nos despojemos del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seamos renovados en el espíritu de vuestra mente y nos vistamos del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Padre, damos gracias en esta hora por la palabra que tú nos vas a hablar. Sabemos, Padre Celestial, que no es fácil el caminar día a día, manteniéndonos firmes y sin fluctuar. Señor, sabemos que todos los días tenemos que batallar con algo. Y sabemos también, Padre, de antemano que tu Espíritu Santo está trabajando en mí y está trabajando todos los días y completará la obra hasta el día que Jesucristo venga, Señor. Y que alcanzaremos la madurez día a día y seremos transformados como de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor, viéndonos a través del espejo que es Jesucristo, Señor. Gracias damos, Espíritu Santo, en esta mañana, y te pido, Padre Celestial, que tú ilumines mi espíritu, mi mente, mi corazón para hablar tu palabra, Señor. A través de los labios míos, Señor, edifica tu pueblo, Padre, y sé, Padre Celestial, tú el que hable, Señor, en esta hora. Glorifica tu nombre en medio de nosotros y te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. En estos últimos tiempos esta palabra la escuchamos mucho, es la guerra, ¿no? No voy a hablar de guerra espiritual porque me gusta hablar del tema, pero hoy no voy a hablar de eso. Que vemos una palabra guerra que tiene muchos significados, ¿verdad? Pero hoy vemos que hay una guerra en todos los ámbitos. Y hoy más que nada, ¿cuántos han visto las noticias últimamente que en el campo de las competencias entre los hombres y las mujeres se habla de la guerra de los sexos, ¿verdad? Y hoy en día en Argentina prohibieron, ¿verdad?, el aborto, y muchas mujeres salieron a protestar, ¿verdad?, con sus chones verdes, ¿no? Salieron a protestar de que hay libertad, ¿no?, de que cada quien vive su cuerpo, y unos argumentos tan falsos que ponen ahí de que el feto a cierta etapa no tiene cerebro, por lo tanto no siente, y eso está totalmente errado, ¿no? Entonces vemos la guerra entre los hombres y las mujeres, de quién es mejor. Vemos la guerra en la economía, ¿verdad? Quién tiene más, esa guerra económica, la guerra de los sentidos, la guerra de comunicaciones, y así podemos mencionar muchos recursos. Pero es interesante que nosotros como cristianos pensar que siempre vamos a presentar o tenemos que presentar guerra en algo que no se ve. Nosotros como cristianos siempre vamos a luchar contra algo que no se ve, ¿sí? Y todos nosotros luchamos contra la ideología de este mundo. Entonces, como iglesia tenemos que luchar contra esa ideología, y la única manera de luchar contra esa ideología y esa influencia de Satanás en este mundo es renovar nuestra mente. Y hoy vamos a aprender cómo renovar nuestra mente y vamos a definir por qué razón nosotros tenemos a veces tantas situaciones en nuestra casa o nuestra vida personal que nos causan conflicto. Es porque no tenemos totalmente renovada nuestra mente. No tenemos renovada nuestra mente. Y ahora vamos a tomar, yo creo que después de esta predicación, cuando venga un síntoma de esos, ¿verdad?, vamos a decir, renueva tu mente. Tú solo te vas a decir, renueva tu mente. Porque muchas veces nosotros tenemos que renovar. Mi esposa tiene un dicho conmigo, cuando yo me le pongo flamenco, cuando se me sube mi rey acá, ¿verdad? Porque el pastor tiene su genio, ¿verdad? Mi esposa me pide 3 de hacer.
Cuando se me sube el fin. ¿Sí? Concédeme un deseo. Entonces me dice, renueva tu mente. Y me baja así, me desinfla, ¿no? Renueva tu mente. Y tanto me ha hecho renueva tu mente que me inspiró a hacer ese mensaje. ¿Verdad? Entonces es interesante ver que estamos hablando lo que dice la palabra, que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente, que nos vistamos a la semejanza del Señor. ¿Pero por qué razón? Porque en nuestra manera anterior de vivir, teníamos una manera de vivir nosotros, teníamos una manera de vivir y nos estábamos corrompiendo cada día, ¿sí? Según los deseos engañosos. Todos nosotros teníamos deseos. Levanta su mano quien tiene deseos. Sí, todos tenemos deseos. Sí, a veces te dan ganas de muchas cosas, ¿no? Todos tenemos ganas. ¿A poco no han dado ganas de a veces dar una vueltecita que iba alguien? Sí, todos tenemos eso. ¿Sí? Y tenemos que luchar contra eso. La Biblia dice que tenemos que luchar contra los deseos porque es un batallar. Es un batallar. Mira, acompáñenme a 1 Pedro. 1 Pedro 2:11. Dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra su alma. ¿Qué es lo que cada día tenemos que luchar contra? Algo que no se ve. Sí, yo todos los veo aquí bien bonitos. De verdad que yo los veo en la iglesia, todos los veo bien bonitos. Cuando ustedes vienen, los veo allá y estoy atrás levantando sus manitas y adorando a Dios. Y bien padre, ¿no? Metidos en la adoración. Pero si me voy con cada uno en la parte medular, que es su casa, con los que viven dentro de su casa, pues como que ya lo bonito ya empieza a tener un tono diferente. Porque realmente ahí es donde se empieza a dar el color de lo que realmente somos. Aquí usted no le puede gritonear a la esposa, ni el marido le puede gritonear a la esposa. Así lo puede hacer. Yo me he encontrado casos donde en una ocasión en una congregación, unos participantes, dos participantes del Ministerio de Alabanza, óigalo bien, Ministerio de Alabanza, dos mujeres, que traían la chuleta en ese día abaratada, ¿sí? Es decir, la carne la traían a todo. La Biblia dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Y no los justificamos en eso. Dice, pastor, es que la carne es débil. Me dice, ¿por qué hizo eso? Ay, pastor, pero es que la carne es débil. Pero el espíritu, dice, está dispuesto. Y cuando el espíritu está dispuesto, la carne tiene ¿qué? ¿Sí? Jesús, cuando Juan el Bautista se encuentra con Jesús, le dice, es necesario que él crezca y que yo mengue. O sea, es necesario que Cristo crezca en nosotros, o que empieza a relucir más con nosotros cada día. Diga que está a tu lado, es necesario que Cristo cada día se vea más en ti. Es necesario, es necesario. Es necesario que se vea. Entonces, vuelvo al caso, eran dos personas que estaban en el Ministerio de Alabanza. Y los del Ministerio de Alabanza todos son bien santos. No están en alabanza, ¿no? Oh, digo, ¿por qué les avisas? La verdad. ¿Sí? Ahí no hay conflictos. Todos se llevan bien, si yo no digo. Les dices esto y todos, no, sí, lo que usted diga, mi estimado director, ¿sí o no? Les echamos por favor. Son lo mismo en la iglesia, todos son bien santos. Yo les digo, vamos a hacer esto y todos, sí, pastor, lo que usted diga. Yo no tengo ni una queja con el Señor de eso. Y entonces hubo un malentendido. Y el problema es que los malos entendidos siempre los va a haber, ¿sí? Pero el problema de ello es que no se solucionan a tiempo esos malos entendidos. Y resulta que ese malentendido, estaba todo bien, todos pensamos que estaba bien, se terminó el culto y de pronto me mandan llamar a mí, yo estoy por allá, salgo corriendo a la puerta y dice, oiga hermanos, vengan, necesitamos que nos ayuden. Le digo, ¿qué? ¿Pero por qué? Y ahí voy corriendo. Y llego, ya no llegué a la acción, ¿verdad? Y ya estaba en las consecuencias. Me hubiera gustado llegar a la acción, pero no llegué a la acción, ¿verdad? No para ver, sino para calmar. ¿Por qué razón? Porque dos de las hermanas que estaban en el Ministerio de Alabanza se pelearon tan feo que una agarró del chombo a la otra. La desgracia, pero
Y me desesperó. Es como, se me figuró como en la escuela, ¿verdad? Como cuando vas a hacer, pero vas a ver a la salida. Sale afuera de la iglesia, agarra en casa al hermano y la agarra otra del tronco y la y literal, la deschupa. Y eran dos de la alabanza, de los que se espera más. Eran personas que están ministrando a Dios, que acababan de bajar del monte de Dios, que acababan de llevar a la iglesia la gloria, que había sido derramado el Espíritu Santo. Y minutos después de haber terminado, o escasa media hora, o una hora por lo de la aplicación, ¿verdad? Ya se les había olvidado la presencia de Dios y ya se estaban desnudando. Obviamente después ya, en ese momento cuando llegué estaban todavía en el límite directo, ¿verdad? Pero había una bendición ahí, de que nos damos cuenta que cuando sale la carnalidad, nos damos cuenta que necesitamos más de Dios y tenemos que trabajar mucho, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a fortalecer nuestra espiritualidad. Porque nuestra espiritualidad es fragilísima, muy frágil. Y hay una guerra interna, es una guerra de los sentidos. Los sentidos están completamente bombardeados todos los días. Por ejemplo, vamos a ver en la televisión, le decía, los que se enfrascan en la televisión, no es mala la televisión, nos podemos elegir el contenido que vemos. Pero hay programas que se enfocan mucho más a ciertas filosofías. Y hay mujeres que cuando les dan cuerda, ¿verdad? Les dan cuerda y empiezan a tirar. Y empieza a venir una guerra. Cuando hablamos de eso, entonces vienen las batallas y dice aquí la palabra de Dios, dice, amados, ruego que como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma, absténganse. Dice, no es que no las vayan a tener, sino procuren no tenerlas, procuren no estar ahí metidos tanto tiempo en esas pasiones. Hay personas muy pasionales, que se apasionan tremendamente. ¿Cuántos de aquí tienen un carácter explosivo? Ay, bendito Dios, déjenme la levantar para no meterme en problemas. ¿Sí? ¿Sí? Hijo. Mire, de verdad que Dios trata con nosotros. Y esta guerra es constante. Nosotros tenemos que ir a esa lucha, pero tenemos que meternos a esa lucha y tenemos que fortalecernos para que nos mantengamos ya sea en derrota. A veces nos mantenemos en derrota porque nos dejamos llevar por esas pasiones. O podemos estar en victoria cuando esa guerra siempre va a tener un campo de batalla, es el corazón y la mente. Nuestra mente es un campo de batalla, nuestro corazón es un corazón donde a veces está batallando, a veces está ahí muy difícil la situación. Por eso la palabra de Dios nos exhorta a que combatamos esos deseos contra el alma. El alma es muy frágil, hermano. Ustedes han leído que nuestro espíritu, alma y cuerpo son del Señor, pues somos seres tripartitos. Entonces, hay personas que dicen que incluso muchas veces ese tipo de situaciones le abren puertas a los demonios, y sí es cierto. La Biblia dice, enójense, pero no le den lugar al diablo. Cuando nos enojamos y dejamos que el coraje tome más lugar, ¿le damos lugar a quién? Al diablo. Al diablo. ¿No es verdad que cuando usted se va a enojar, los que duermen con su pareja, ¿verdad? Con su esposa, espero que todos duerman juntitos, calentitos, ¿sí? Se enojan, ¿a poco se duerme igual? ¿Verdad que no? Ya ni de cucharita te puedes dormir. ¿No? ¿Quién no sabe lo que es de cucharita? ¿No sabe de qué es de cucharita? Sí, no, esa es la más clásica. Sí. Ahora, si ronca uno mucho, no recomienda. Pero bueno, cuando pasa eso, estamos enojados, no se puede. Y entonces viene y se pone el sol sobre nuestro enojo, y pasan días, y la batalla sigue ahí, nuestro corazón se sigue cargando, y empezamos nosotros a tener problemas. ¿Quieres saber por qué la Biblia nos descubre nuestra verdadera naturaleza? Porque Dios quiere cambiarnos. Diga, porque Dios quiere cambiarnos. Vaya más adelante o más atrasito en otro libro, ¿sí? En donde dice
En Santiago capítulo 4, verso 1. Por eso la Biblia nos ofrece estos pasajes, porque nos habla de los deseos de la carne, nos habla de los deseos que batallan, nos habla de esas pasiones. ¿Sí? Y mucha gente se aflige porque dice, es que yo tengo una batalla con esto, yo batallo con una adicción, yo batallo con mi carácter, yo batallo con esto. Vamos a ver que la Biblia tiene solución para ello. Dice, fíjese, la palabra dice aquí en Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Y de dónde los conflictos entre ustedes? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos? Dice, ¿no vienen de sus pasiones que combaten en sus miembros? O sea que los problemas que tenemos en casa, los problemas que tenemos hacia afuera, no los provoca la gente de afuera. Los provocamos nosotros mismos porque tenemos algo con lo cual nosotros tenemos que entregarle a Dios. Y dice ahí, no vienen de nuestras pasiones, no vienen de tu carácter. Hay personas que no se acomodan con nadie. Hay personas que batallan con todo. Que siempre, en lugar de peinarse como se llaman, tenían que peinarse con trenes. Porque a todo lo ven mal. Y aunque esté bonito, dice, pero a pesar de todo, no me gusta. Hola. Y son las pasiones. Y dice ahí, dice, ¿de dónde vienen las guerras? Por eso cuando alguien tiene muchos problemas, hay que analizar y ponerse delante de Dios y decir, Señor, pues ya tanto problema, ¿verdad? Esa gente, ya tanta situación, es porque necesitamos que el Señor, ¿verdad?, empiece a dominar pasiones. Empiece a dominar pasiones y combaten contra los miembros. Por eso la Biblia nos habla de esos deseos y esas pasiones. Y en su mayoría, estos malos deseos de la carne y las pasiones se asocian con los malos deseos. Hay deseos malos. ¿Sabe que nosotros tenemos, en nosotros mismos, tenemos tres cosas? Aparte estoy cuando tenemos lo malo. Bueno, pues voy a empezar mejor. Tenemos lo bueno, tenemos lo malo y tenemos lo feo. Todos tenemos lo bueno y todos tenemos lo malo, pero también tenemos lo feo. Si nos ponemos en ese tenor de decir, ¿qué tan bueno tengo yo? Entonces empezaremos a sacar una listita, y aunque usted me diga, no, yo no tengo nada bueno, analice. Y vamos a ver que sí hay cosas buenas. Hay cosas buenas, lo que pasa es que nos gusta acentuar más lo malo que lo bueno. Nos gusta ver más el error que lo bueno. Pero todos tenemos cosas buenas. Diga conmigo, todos tenemos cosas buenas. Voltea que está a su lado y tiene cosas buenas. Ahora voltea a ver a su pareja y tiene cosas buenas. Tiene cosas buenas. ¿Sí? Entonces, pero también sale lo malo. Y lo malo es lo malo, que lo malo nos lleva a pensar mal y a veces tener malos deseos. Porque eso es malo que nos hace ver a esa persona que sale, dice que está batallando. Oiga, cuando usted se enoja y hace esto, perdón por lo que voy a hacer, aunque lo están grabando, pero bueno. ¿Sí? Cuando usted en su casa se enoja y hace esto, a mí me respeta. Cuando manotea, bueno, yo no sé si yo soy el único, ¿verdad? Pero ¿no? O cuando levanta la voz, además es lo malo. Y eso malo que hace, nos empieza a llevar a dónde? Al conflicto, ¿sí? Y cuando viene el conflicto, si no soluciona, viene la guerra, ya, y entonces ya no es si me la vas a pagar, sino ahora me la pagas, porque a mí el que me la hace, me la paga, y después ya no busca quién se la haga, sino quién se la pague, porque el que le debía no le pagó. Aleluya. ¿Sí o no? Oiga, ya les platiqué una ocasión que yo iba, mire, yo voy de regreso a mi trabajo. En esos años yo acababa de recién entrar a la empresa donde estoy y me asignaron un bochito. Pero llevaba bochitos en ese tiempo. Muy buenos carros. Y ahí voy con mi bochito precioso, blanco, con su escalera, bonito. ¿Sí? Y entonces estoy esperando el SIGA y detrás de mí estaba un carro, adelante de mí estaba otro. Y lo que yo no sabía que en ese día, esas dos personas, tanto el que iba adelante como el que iba atrás de mí, era una pareja que se había peleado. Se les ocurrió pelearse.
No sé si eran pareja, eran esposos, amantes, no sé qué eran, pero el chiste es que tenían algo que ver. Y resulta que yo estaba en medio estorbándoles para ponerse una buena corretiza y pegarse y hacerse, decirse, maldecirse y hacerse todo lo que termina en irse. ¿Sí? Entonces yo oía que como tardaba en ponerse el siga, se puso el siga y el de atrás, nomás oí que hizo y me aventó, a mí me aventó. Y le aventó el coche. O sea, imagínense el coraje que le salió a la persona, ¿no? El bocho la agarra y lo avienta y le pega al coche delante con el impacto que me dio a mí. Le aventó al otro y le pegué al otro. El carro como que se medio torció ahí una llanta de atrás, no sé qué le pasó, ya no pudo andar. Y le aceleró, se bajó, era una señora, yo volteé así, me quedé medio mareado por el trancazo. Y se baja una señora. Y no creo que era una señora grandota, no era una señora chiquita, que entre a veces las cosas chiquitas también. Y se baja. Y se va corriendo. Y el hombre la ve, y yo creo que ya sabía que esa mujercita era tremenda, y el hombre estaba grandote, ¿no? Y se va y la ve, y entonces le acelera, ahí como pudo su carro, pues la mujer se aventó así como de película. Ya nada más le faltaba, en serio, ya nada más le faltaba así como que la música. Y se agarra de la parte frontal del carro, de donde están los limpiadores. Y se agarra, y el señor le frenó para tirarla, pues que se caía la mujer. Y le decía, párate, agarrado de ahí. Y yo quise arrancar mi carro, pues no arrancó, pues estaba todo así como acordeón bonito, mi coche que ya no quedó como. Y no era mío, no era, pero me estaba haciendo para mí. Llega la policía, se los llevan y todo. Y miren, usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues sí tiene que ver, porque allá donde se habían peleado, donde no sé qué había pasado, después a mí me mandaron llamar hasta el Ministerio Público para arreglar el asunto de esa persona. Que porque yo, que me puse, me dije, ¿yo qué tengo que ver? O sea, ¿yo qué tengo que ver con ese tipo? Ah, no, pero la persona, ese grandote, bien dice, ¿cómo son las cosas? Ese señor grandote, miedoso con la chaparrita, que se me pone flamenco a mí. De veras yo lo vi así grandote y así como que, no me pegues en la cara, no, porque de eso vivo. ¿Verdad? Así. Pero los días pasados, ya después pasaron cuando nos hablaron a ir al Ministerio Público, me habla por teléfono para amenazarme. Me habla y me dice, oiga, usted fue el testigo de lo que pasó ahí, que no sé qué. Mira, yo así, amablemente primero. Yo le voy a pedir que, mire, écheme una mano, porque esta mujer así, o sea, ¿a mí qué me interesa lo que, o sea, yo simplemente fui usado como un objeto para dañar al otro, así de plano. ¿Sí? Y me decía, bueno, amablemente, después ya se puso en un tono más agresivo y me empezó a decir así, como es entre hombres del mundial, me empezó a decir, ¿no? Y ya me da ganas de decir, sí, muy gallito, voy a traer la chaparrita para que te ponga. Y total, fui a parar hasta el Ministerio Público, y estando ya simplemente la abogada de la empresa me dijo, mira, tú no te ves en problemas, simplemente di lo que pasó y tú di sí o no. Y ya, así pasó. ¿Quién sabe qué pasaría? Desde que yo fui, di la declaración y todo el asunto, ya después le cobramos los daños ahí por el carro, ¿verdad? Pero a eso me refiero, que hay pasiones de ese tipo que pueden llegar a extremos, pueden llegar así. Se han visto casos en los periódicos, en la televisión, de personas enojadas que cometen locuras. La Biblia dice que el que se enoja comete locuras. El que se enoja prontamente comete locuras. El que se enoja con la persona enojona se hace enojón. ¿Cuántos de ustedes han ido a veces en algún lugar y hay personas así que tienen un carácter medio difícil? O en su propia casa o en su carro. ¿Cierto o no los contagia? ¿Sí los contagia o no los contagia? No, ¿verdad? Sí los contagia. Se contagia el mal humor, se contagia la mala vida, se contagia ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está esa batalla? Está en el corazón del hombre. La Biblia dice, ¿de dónde vienen las guerras y dónde vienen los conflictos entre ustedes? Vienen de las pasiones que combaten en sus miembros, vienen de sus emociones, vienen de sus pasiones, vienen de lo que ustedes ya no tienen dominado, de ahí vienen. ¿Sí? Por eso
nosotros tenemos que detectar, y empecé leyendo que no seamos, dice que no seamos, ¿verdad? Al principio dije, que renovemos nuestra mente. Que nos renovemos, no seamos como vivíamos antes, sino que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. O sea que cuando empecemos a ser como antes, digamos, no, yo ya no soy como antes, yo ya me morí. Dígale, ya me morí. Aunque está vivito. Porque antes estaba muerto, feliz en pecado. Pero Cristo nos resucitó. Y ahora dice que nosotros estamos crucificados juntamente con Él. ¿Cuántos de ustedes están completamente crucificados con Cristo? Dígame, ¿cuántos realmente están crucificados con Cristo? ¿A poco no? El Señor estaba crucificado, sus dos manitas, sus pies, ¿verdad? ¿Y a poco no en ocasión nos da ganas de desclavarnos? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero no nos dan ganas de desclavarnos de la cruz. ¿A cuántos les ha dado ganas de eso? ¿Y cuántos de plano se han zafado de la cruz? Pero son las cuestiones que batallan en nuestra alma. Mire, usted dirá, bueno, ¿por qué la gente entonces en el campo del corazón del hombre de la guerra, ¿sí? Ustedes se dan cuenta la gente que vive sin Cristo. Es normal, todo es normal. ¿Sí o no? Todo es normal. ¿Por qué razón? Porque están habituados a ello. Porque para ellos es normal, ¿sí? Es normal porque no han conocido a Dios. Y el hombre que ha conocido a Dios empieza a tener un freno y es el Espíritu Santo que nos dice no lo hagas. Entonces, una persona que no conoce al Señor es una persona dominada por el diablo, por la corriente de este mundo. Óigalo bien. La persona que no tiene a Cristo es una persona dominada por su carne, por las ideas de este mundo y por la corriente de Satanás. Está influenciado. ¿Cuántos de aquí estamos en esa condición? No. Por eso nosotros ya no pertenecemos a ese tipo de situación. Por eso la Biblia nos advierte de vuestra pasada manera de vivir ya. Despójense de eso. Despójense de eso. De nuestra pasada manera de ¿qué? De vivir, de sus pasiones. Todavía vamos a batallar con eso. Vamos a ser perfeccionados en el camino. Cristo Jesús nos llamó, nos va a limpiar, sí, amén. ¿Sí? Pero la persona que no tiene a Cristo está dominada por su carne, por el mundo, por la corriente de este mundo y por Satanás. Por eso todo se le hace normal. Porque para el diablo se conoce la naturaleza de Satanás, que es robar, matar y destruir. Y todos los demonios son violentos. Todos los demonios son violentos. ¿Por qué? Porque una persona que está sin Cristo mata como si nada. Puede matar a otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque es normal, porque su padre, el diablo, es asesino. Y no siente nada. Porque es una manera de vivir. Oiga, y lo más triste de todo, fíjese, ¿cuántos han leído bien la palabra de Dios que dice que nosotros heredamos una manera de vivir? Heredamos una manera de vivir por nuestros propios padres. Porque hay cosas que traemos de herencia de nuestros padres y hay cosas que traemos de nuestros padres, ¿verdad? Que nos heredaron, dice, nuestros padres nos heredaron también una buena manera de vivir. ¿Sí? ¿A cuántos de ustedes cuando eran chiquitos les decían, si te pegan no te dejes? ¿Sí? No te dejes. Pero yo, como era casi el niño consentido de mamá, ¿sí? Pues era el único hombre, imagínense, soy. Por eso mis hermanas dicen que yo soy el consentido de mamá, y pues claro que soy el consentido, soy el único. ¿Sí? Y hasta la fecha, vamos, ahí están mis hermanas en casa de mi mamá. Llego yo y al que estén ellas, mi mamá me pone toda la atención a mí, y digo, lo siento. ¿Sí? Lo siento, pero soy el uno. Si hubiera tenido otro hermano, a lo mejor hubiera sido otro tipo de cosas. Pero tengo la preferencia por ser el hombre de la casa.
¿sí? Entonces, el enemigo ha inhabilitado la habilidad de luchar a aquellos que no tienen a Cristo. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, nos vuelve a habilitar la habilidad de luchar contra lo que nos acontece diariamente. Diga, el Señor me habilitó la facultad de luchar. Porque parece que somos más que vencedores. Efesios 2:1. ¿Por qué la gente que no tiene a Cristo no dice que no puede ver porque está muerta en sus delitos y pecados? Efesios 2:1. Dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos ¿qué? Muertos en delitos y pecados. ¿Por qué no veíamos? Porque estábamos muertos, ¿verdad? Como resultados tenemos que ver qué es lo que nos está afectando. Diga, yo tengo que ver qué es lo que me afecta. Entonces, la persona sin Cristo, vuelvo a repetir, automáticamente tiene la corriente de este mundo como filosofía, ¿sí? Y también está controlado por el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Por eso, si usted le platica estas cosas a una persona que no tiene Cristo, dice, no se hace, no seas así, no seas como dice, no, hombre, pues aquí, si te dejas esto, pues se renueva tu mente. Y esto nos sirve como cristianos, ¿por qué? Porque cuando se nos quiere salir lo peleonero, ¿qué tenemos que decir? Renueva tu mente. ¿Cómo? Renueva tu mente. Miren, antes, ahorita la situación se pone cada día, se torna más difícil, ¿no? ¿Por qué razón? Antes te podías dar bueno, los que son de mi forje más o menos, son de mi edad, ¿sí? ¿Cuántos son de mi edad? Yo tengo 41. Ah, sí. 40 y 25. Yo bastante chavilla en comparación de Matusalén. Entonces, cuando estábamos jóvenes, nos podíamos lidiar a golpes fácilmente. ¿Sí o no? Hoy en día, si el que va adelante te pita o el que va atrás te pita, o le pitas o algo así, no sabes cómo va a reaccionar. Allá en la Ciudad de México, pues ahí cada rato se expande todos los días, ¿verdad? Ustedes han visto en el internet y en todas esas cosas, cómo se bajan y sin más ni más. ¿No? La Biblia tiene un consejo, dice, más vale perro, ¿qué lo dice? Más vale perro vivo que león muerto. ¿No lo leí hasta el problema? Dice, más vale perro vivo que un león muerto. A veces nos sale los leones a los hombres. Híjole. Pero hoy en este tiempo está bien difícil, hermano. Al más trae un alma. Algo que nos dicen cuando nos dan cursos, por ejemplo, todos los que en la empresa nos dan cursos, que dicen, no te enganches. Nos dan cursos de manejo a la defensiva. Y no es verdad que muchas veces las personas que manejan, ¿verdad? Que van a la ofensiva. ¿Qué es la ofensiva? Te aviento el muerde, ¿no? Te aviento el muerde. Te enganchas. Nos enganchamos fácilmente. Nos enganchamos fácilmente con las personas. Nos enganchamos en problemas que ni al caso. Nos enganchamos. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque tenemos que batallar. Tenemos todavía esa parte donde tenemos que batallar. Y el príncipe de la potestad del aire quiere estar ahí, ¿verdad? Quiere estar influenciando. Pero nosotros tenemos que decirle al Señor, yo ya no pertenezco a esa línea, Señor. Yo ya tengo la opción del Espíritu Santo que me va a detener. Me va a detener. Y sí se puede, por eso Dios nos dio dominio propio. ¿Te dio dominio? Y el dominio propio hay que poner a trabajar. Es una de las facultades que el Espíritu Santo ha dado a los hijos de Dios, que se llama dominio propio, que está abandonado. Porque qué rico se siente desbordar todo tu coraje, ¿no? ¿Se siente rico o no se siente? Sí, se siente padre. Pero no nos conviene, Señor. Ahí es donde entra la palabra de Dios que dice, no todo nos conviene. No todo nos edifica. Mira, cuando nos desbordamos de coraje, Señor, y cometemos las cosas, ¿qué pasa? Al rato lo hacemos y después
Se siente uno abrumado. Se siente uno abrumado. Pero entonces, ¿por qué? Porque tenemos que batallar contra eso. Tenemos que batallar contra eso. ¿Cuántos les gustaría que no tener ese tipo de lucha? La carne siempre está buscando ser satisfecha. Por eso decíamos que la guerra de los deseos y de todo ello está en el corazón del hombre. ¿Sí? ¿Por qué está en el corazón del hombre? Porque ahí están los deseos que combaten. Entonces, en esta guerra, Cristo nos tiene que tener controlados y nos tiene que dominar. Diga Dios que Cristo tiene que dominar. El diablo ha puesto poder en el pecado. Oiga, el diablo ha puesto tal poder en el pecado que la gente que está en pecado está cautiva. Por eso cuando venimos a Cristo y nos perdona, nos liberta del pecado y nos hacemos ¿qué? Libres. Pero el mundo, Satanás ha puesto al mundo bajo pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pecado tiene poder de atar. Diga, el pecado tiene poder de atar. La Biblia dice que aquel que es vencido de lo malo se hace esclavo de él. ¿Cuánto les gusta vivir esclavizados de su carácter? ¿A cuánto les gusta vivir esclavizados de algún deseo no controlado? ¿Sí? De alguna pasión desordenada. Eso se llama esclavitud de alma. Y el Señor no quiere que estemos en esa situación. El Señor nos quiere que seamos libres. Dice, tú eres libre, pero no tomes la libertad como un pretexto para la carne. ¿Sí? ¿En qué consiste el deseo de la carne? Consiste el deseo de la carne, porque decimos que el deseo de la carne es aquello que se activa con el apetito carnal o físico. Llámese comida. Oiga, fácil, mírense tantito, ya está metido en terreno difícil. ¿A poco la comida es un deseo de la carne? Claro que sí. La Biblia nos da una recomendación. Dice, cuando vayas con un señor, pon cuchillo a tu garganta. Porque hasta por un bocado de pan prevalecerá el hombre. ¿Sí? Porque muchas veces hay personas que tienen problemas emocionales en su alma, deseos no satisfechos, frustraciones y demás, y lo tienen que tratar y le llaman al psicólogo cuando el mejor es Cristo y decirle, Señor, aquí está mi alma, también yo tengo un problema. ¿Y qué hacen? Ustedes lo han visto, hombre, cuando pasan las películas, telenovelas, series y demás, ya sea hombre o mujer, que lo primero cuando tienen algún problema, los hombres cuando no tienen ese tipo de consolación, y las películas mexicanas nos vendieron la idea de ese tipo, que el hombre mexicano macho se iba a la cantina y pedía su botella de tequila y con eso se podía sanar el alma. Y había un dicho muy mexicano, ¿verdad?, que decía, esta afrenta se tiene que lavar con cerveza. Nos podemos acabar todo el vino del mundo y ese dolor nunca va a salir. Yo no sé de verdad, cuando estábamos sin Cristo hacíamos todo eso. Pero todavía cuando tenemos a Cristo, muchas personas que tienen descontrolada su alma, su emoción en ese caso, se empiezan a alejar del Señor y empiezan a darle rienda suelta a su carne otra vez y empiezan a enfrascarse en esas cosas. ¿Por qué razón? Porque nosotros, si estamos desconectados del Señor, lo que va a hacer es que nuestra carne va a empezar a tomar lugar, porque ahorita el Espíritu Santo es el que nos está sobre nosotros y nos está suministrando su presencia, nos está dando paz, tranquilidad, nos está dando dominio propio, pero cuando nos alejamos de él, empieza a crecer nuestra carnalidad. Empieza a crecer nuestra carnalidad. Yo no digo que en ocasiones nos pica la lengua, ¿verdad? Sí, de verdad. No, en ocasiones. Pero de verdad, hay esos deseos, ¿verdad?, que están ahí. El deseo de la carne es todo aquello que apela al apetito carnal o físico. Aunque hay deseos naturales del cuerpo. ¿Alguien me puede mencionar un deseo natural del cuerpo? Comer. Es un deseo del cuerpo. Es un deseo natural del cuerpo. Comer. Pasas por un lugar donde venden taquitos de pastor, de chorizo, de todo eso. Ay, huele rico, pues te antoja. Es un deseo natural. Pero cuando viene el desenfreno y cuando alguien le decía que tiene problemas en su alma, se agarra, ¿verdad? Y si no es con los dulces, con la comida, y empieza y empieza el daño físico, y empiezan a hacerse daño físico, y eso es lo que quiere el enemigo, hacernos daño físico. Hoy los jóvenes que tienen problemas emocionales con sus padres,
¿verdad? Hay algunos que se zafan el cuerpo, ¿tú los han visto? Que se cortan con navajas las piernas, las manos, jóvenes así. ¿Que por qué creen que están saliendo tantas cosas que a nuestros jóvenes se lo están llevando incluso al suicidio, a la muerte? Como esa de la famosísima ballena azul, ¿cuántos han oído eso? Que los llevan a hacer retos y que muchos han perdido la vida ahí porque no tienen identidad. Por eso nuestros jóvenes tienen que estar, y aunque siendo cristianos, si no agarran la identidad de Cristo, hermano, mire, lo primero que Dios hace, por eso les digo como pastor, lo primero que Dios hace con nosotros es que Él nos da identidad como hijos, y no somos hijos amados, no somos hijos rechazados, ni somos bastardos, somos hijos amados. Dios nos ama, y eso nos tiene que alentar, que a pesar de que tenemos muchas cosas, Dios nos ama. Dios nos ama. Imagínense que Dios fuera voluble como nosotros. ¿Qué pasaría? No. Si Dios fuera voluble como nosotros, hoy nos daba un abrazo, hoy nos da un zape, o nos traía zapeados a cada uno. Dios nos ama. Por eso Cristo tuvo que venir a la cruz a morir, porque Él en su cuerpo se llevó todo aquello que nosotros nos esclavizaba. Por eso cuando Cristo dijo consumado es, Él pudo romper el efecto del pecado en la vida de las personas que vinieron a Cristo. Entonces cuando ya estamos en Cristo, el efecto del pecado esclavizador ya no tiene que estar en nosotros. Amén. ¿Cuál es otro deseo natural? Otra necesidad natural del cuerpo. Dormir. Oiga, el exceso de dormir también es dañino. Si la Biblia tiene recomendación para todo, le dice al que le gusta dormir, dice un poco de sueño aquí, un poco de sueño allá, y así como duermes vendrá la pobreza, tu necesidad. Y dice el flojo, dice, deseo muchas cosas, pero no sale afuera a buscarlo porque dice, está el león en las cosas. Y entonces nos habla de que tenemos que tener tiempo para todo. ¿A cuánto les ha tocado no poder dormir? Y saben que a veces el no poder dormir es por a veces estrés. Promesas de Dios hay que tenemos que dormir. Si yo me acosté y dormí, dice Dios a su amado, da el sueño. ¿Cuántos no han podido dormir? Levanta su mano para orar por eso. Porque a veces no hay sosiego en el alma. ¿Sabe que cuando andamos a veces pecando, cuando hacemos cosas malas delante de Dios, esa misma situación no nos deja dormir? ¿Qué dice Romanos 5.1? Romanos 5.1, póngamela ahí, hermano. Romanos 5.1. La Biblia dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Qué dice ahí? Levante su mano los que están justificados. Nosotros no teníamos por qué ser justificados, pero a Dios le plació justificar. En su paciencia, cuando usted lee Hebreos, léalo de la manera que Dios nos quiere hablar. Y dice, en su paciencia Dios pasó por alto los pecados pasados. En su paciencia. Y nos justificó porque no tenía justificación lo que hacíamos. Estábamos en ignorancia. Ahora, de aquí, ¿cuántos saben hacer lo malo? ¿Saben hacer lo malo? Todos sabemos hacer lo malo porque, repito, tenemos lo bueno, lo malo y lo feo. Todos podemos hacerlo. Pero una cosa es tener deseo de hacerlo y otra cosa es hacerlo. Entonces, la Biblia dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que estamos aquí que levantaron su mano dicen que están o se sienten justificados, tienen que dormir bien y vivir en paz. Tenemos que vivir en paz. Así, óigame, pastor, pero ¿cómo vivir en paz si tengo que pagar la renta? Tengo esto, y le empezamos a agregar la paz. Por eso Jesús dijo, yo les doy mi paz. No como este mundo la da, porque el mundo no puede dar paz. Dice, yo mi paz, de mis paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. La paz de Dios no se compara, es mucho mayor que si tienes un hijo rebelde, que si tienes problemas de salud, que si tienes problemas financieros, que si tienes una esposa que no te quiere, que si tienes un esposo que no te quiere, que si no estás satisfecho, que si tienes cosas. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento.
La paz de Dios sobrepasa todo eso. Va a decir, oiga, pero ¿cómo puedo vivir en paz? Precisamente la paz de Dios es para eso. Dios nos la dio para dormir, vivir tranquilos y en paz. Somos gente de paz, diga, somos gente de paz. De hecho, uno de los requisitos, a los que un día que estábamos ahí en la cocina hasta les dio risa, que cuando tuve la primera niña, bueno, mi esposa tuvimos la primera niña, oh, feliz, Adrianita, mi ¿cómo se llama? Ella es Adriana, ¿sí? Ella es la primogénita. Si se parece a mí es porque le digo a veces cuando la veo enojada, así como si digo, ¿qué pasó, hija? ¿Es el molde? Que yo también cuando me pongo serios me parece que estoy enojado. Y no es que esté enojada, así es el molde, ¿no? Y entonces, nace ella. Y le digo a mi esposa, después de que nace Adrianita, ¿verdad que está bien bonita la niña? Me dice, sí. ¿Quieres otro? Sí. Y yo soy bien obediente. Y sí. ¿No? Y nació mi otra hija, Janet, que muchos la conocen, pues no la conocen. ¿Verdad? Y fue otra niña. Y me enojé. Me enojé, de verdad, siendo cristiano. ¿Te enojó el evangelio? O no, ni siquiera era cristiano. Perdón, me equivoqué. Ya ves que esta es la vida. No era cristiano. Yo estaba con esperanza porque yo decía, bueno, me dijo mi esposa, ¿cuántos hijos quieres tener? Yo le dije, los que Dios me dé, los que yo pueda mantener. A mí me gustan las familias grandes, ¿no? Entonces, fiel a eso, ¿no? Nace la otra niña, voy al hospital, mi esposa, bien noble, bien, pues una mujer, bueno, que también es carácter. Llego al hospital y uno bien ilusionado porque estaba pancita y dice, ahora sí supe lo que hice, va a ser un niño, no sé qué. Sí. No con la ilusión. Y llego y le pregunto allá del Seguro Social, oiga, la señora Magdalena, la traje hace rato en la madrugada, entonces vengo a ver qué pasó, si ya tengo otro, yo soy papá otra vez o qué pasó. Y me dijo, muchas felicidades, y dije, gracias, ¿qué fue? Y me dice, ¿fue? Y así como que, ¿sí? ¿Y qué fue? Y me dice, fue niña, señor Felicidad. Dije, ¿qué? Hijo, voy a con mi esposa bien dolida, porque pues yo quiero hacer un trabajo tremendo ese del papá, hacer un trabajo terrible. Y entonces llego y en lugar de decirle felicidades, mi amor, llevarle sus rosas, o no sé, ¿verdad? Le digo, así literal, horrible era yo, horrible. Y le digo, oye, pero ya ni la muelas, hombre. Pero con otras palabras, lo estoy, es un eufemismo, ¿sí? Le digo, oye, ya ni la muelas. Otra niña, ¿qué pasó? ¿No habíamos quedado que iba a ser niño? Y total, fue una cosa terrible. La niña, les platico así de a poquito, la niña se nos enfermó después de como al año, ¿vale? Antes, como a los meses, se nos enfermó, se estaba muriendo. Y yo era tan horrible con mi esposa y tan horrible con mi hija, que el día que me dijeron que la fuera a ver, la fui a ver al hospital porque se estaba muriendo. Estaba chiquita. Dígame, ¿quién no quiere a sus hijos? Es sangre de su sangre, carne de su carne. Y para acabarla de molar está igual de güera que yo. ¿Sí? Y cuando me dijeron que estaba muriendo, voy al hospital. La niña estaba muriendo de deshidratación por una bacteria. Ya le habían dado de todo. Y había una persona ahí que le había dicho a mi esposa, su hija se va a morir. ¿Sí? Porque cuando empiece, esa niña, cuando nace, Adrianita nació cuando yo trabajaba en una empresa muy buena, ganaba mucho dinero. Y le compraba todo y la llevaba al doctor, al pediatra, no sé qué tantas cosas van a hacer. ¿Sí? Y la otra nació y justamente cuando nació me despiden del trabajo.
Y en lugar de irme a con mi esposa, decir, me despido del trabajo, agarré y me fui a ahogar mis penas a la esquina de un bar. Y cuando en eso mi esposa me dice, ya, mira, yo estaba celebrando que habían despedido, que no sé papá, no sé qué, y me habla que ya se había aliviado y que la niña, que quién sabe qué tanto. Y llego, y la niña, ¿verdad? Yo no la quería. Le digo, la refría está René. Yo casi europeo. ¿Sí? Y cuando va la niña voltea y me ve, porque le llamamos Janet, no lloraba ya porque yo no tenía lágrimas y es un símbolo de la deshidratación terrible. Cuando le hablo, le digo, Janet, volteó y se le salió una lágrima. Ella creció traumada. Sí, porque la maldije. Le pegué a mi esposa cuando estaba embarazada de ella. Y la maldije a mi hija. Así. Después, cuando Cristo vino a mi vida, tuve que pedirle perdón a mi mujer. Tuve que pedirle perdón a Dios. Tuve que pedirle perdón a mi hija. ¿Sí? Así. Terrible, porque yo tenía Cristo, pero cuando conocí al Señor, ¿verdad? Ya nació la niña, Dios fue misericordioso, la niña vivió y todo, ¿verdad? Y así. Después volvió lo mismo, le dije a mi esposa, nos salió bien bonita la negrita, así. Ahora sí echamos el último, no hay un tercero. Viene. Mis hijos se ganan por diferencia de años, nada más de un año. Bueno, los primeros de 11 meses. 11 meses, los primeros. La más grande y la otra, 11 meses. La otra, la perla, a veces se gana con 2 años. ¿Sí? Le digo, pues salió muy bonita, sí, pues va. Y otra vez. ¿Y qué cree? ¿Otra vez? Y le dije, no, Dios mío. Ya me andaban predicando el evangelio, ya no estaba tan bronco, ¿verdad? Estaba medio bronco. ¿Sí? Pero aún así que estaba medio bronco. Fui y le dije, me conseguí un compadre que ay, llevamos a la niña y como todo, pues aquel que no conocemos esto, le llevamos y nace la niña, le llevamos a bautizar, le pusimos Pedro. Que ella fue un milagro de Dios, después ya les comentaría con mucho tiempo. ¿Verdad? Y así. Sí, la quise, o sea, así todo. Ya fue otra situación diferente. Fue una niña muy amada. ¿Sí? Y total, ya dijimos, bueno, pues ya se va a cerrar la fábrica. Se cierra la fábrica, pero le digo a mi esposa, dame una oportunidad. Ahora sí que yo le decía, un chance más, uno nada más. Y ya me decía, pues otra oportunidad. Y yo, sí, otra oportunidad. Y dije, otra oportunidad. A los 2 años, puse todo mi empeño. Ya había conocido a Cristo, ¿verdad? Ya había puesto mi empeño. Hice mi empeño, mi esfuerzo, todo mi esfuerzo. Y ya habíamos conocido al Señor, ¿verdad? Y le dije al Señor, bueno, Señor, hablando entre hombres, ¿de qué se trata este asunto? O sea, le dije, Señor, tú dices, fíjese, yo siendo cristiano, así le hablaba al Señor, siempre hablaba con él así. Le dije al Señor, hablando así de hombre a hombre, ¿no? Si yo me aviento a tener otro hijo, me vas con una manita que sea hombre. Ya no sé. Sí. Y oré fervientemente. Oré y fui, hice mi trabajo. ¿Y qué creen? Fue niño. Cuando llega ahí le digo, Señor, gracias. Porque cuando salió embarazada mi esposa le dije, ahora sí. No quería, me dice, vamos a hacer una de esas que les hacen ultrasonido. Le digo, no hay que hacer ultrasonido. No me quiero decepcionar. ¿Sí? Por fin, casi al final tuvo por necesidad hacer el ultrasonido. Fui a hacer el ultrasonido y el doctor dijo, se me queda viendo así como que, ¿verdad? Y me dicen, felicidades, señor. Le digo, ¿por qué? ¿Va a tener usted un hijo varón? Le dije, Señor, gracias, que va a tener un hijo. Y veía, me dio esa cosa, ¿no?
ese de, ¿cómo se llama? El ultrasonido. Y yo lo miraba y lo veía y decía, sí, tiene sus dos cositas ahí. Sí, las tiene. Cuando nació, lo primero que ya cuando nació fui con mi esposa, pues yo la consentía mucho porque se me pasó un baloncito, ¿verdad? Y entonces, no porque quiera más a mi hijo o algo, quiero a todos mis hijos, ¿verdad? Y entonces, cuando nace, lo primero que voy le doy un beso a mi esposa y dice, fue niño, mi amor, gracias porque me diste un hijo. Ya me había dado tres. Y le digo, gracias porque me diste un hijo. Y le digo, ¿dónde está el niño? Se lo llevaron allá, no sé a dónde, lo iban a arreglar, no sé qué le iban a hacer, ¿verdad? Cuando me lo traen, lo primero que en lugar de ver su carita, le levanté la... Así es, amigo. Es niño. Y yo ya dije, bueno, pues ya hay que arreglar al hombre. Esto por eso pues yo hice la semana. Dije, bueno, pero ya encargué al hombre. Le dije al Señor, pues va de una vez, ¿qué tal si ya la viene la mía? Y todos los de equipo real son niños. No hay quinto malo. Dije, de una vez, y dije, Señor, voy con todo. Por ti, por mí, vamos. ¿Sí? ¿Y qué creen? Que viene Merari. Y cuando nace Merari, que me dice mi esposa, estoy embarazada, dije, ay, soy bueno para eso. Quizás que Dios nos bendice con Merari. Y dije, Señor, ya pasó. Yo dije, ya Merari, ya no voy a hacer intentos. Digo, ya tanto, ya. No, ya no voy a hacer intentos. Y entonces ya después le dije a mi esposa, bueno, mira, el Señor me habló, tuve un sueño, me dijo que voy a concebir hijos en mi vejez, pero yo creo que hijos espirituales, ¿verdad? Y yo como que entendí mal el mensaje, ¿no? Pero como soy obediente dije, don Señor me dijo que iba a concebir hijos en mi vejez. Y tuvimos a Karine a los 40 feria de años, ¿verdad? 42. Que hasta mis parientes me decían, hasta mis cuñados decían, no. Y no, sí. Y entonces tuvimos a Karine. Pero cuando queda embarazada mi esposa dice, estoy embarazada. Le digo, Dios mío. Ayer les contaremos la historia de Merari, cada uno tiene su historia, ¿sí? Y de Karine. Pero cuando Dios nos permitió que concibiera a Karine, y que digo, mi esposa está embarazada, lo confirmamos una vez, de esas de pruebas reactivas, ay, te equivocaste, se me hace que lo mojaste con otra cosa, échale. O sea, y así, y ya cuando vea, pues dije, pues ya, pues está bien, Señor, gracias. Ya no dije si es niño, ya lo que dije, ya, pues, no, pues dije, yo pensaba que Merari iba a ser hombre y me salió niña, y dije, bueno, pues a ver si de puro filón así, eso fue nada. Nace Karime y me dice, felicidades señores, a usted el padre afortunado de la niña. Dije, ay Señor, gracias por este niño. Y de plano me di cuenta de que en mi cartuchera solamente tengo niños. Y dije, no, ya no voy a desperdiciar balas, mejor voy a tener los hijos espirituales que Dios me da. ¿Sí? Y por esos días se me ha estado difícil, que les decía que yo en mi cartuchera más tenía puras niñas. No tengo niños. Pero Dios me ha bendecido con muchos nietos. Ahora son más nietos varones que nietas mujercitas. ¿Verdad? Verá lo que vamos. Ya para terminar. Decíamos entonces, ya después de esta plática, que los deseos nos esclavizan, ¿no? Deseos buenos o malos, los buenos Dios quiere hacernos. Ahora, la buena noticia que tenemos es que el creyente tiene que batallar todos los días con su corazón, con sus deseos, con sus pasiones, pero tenemos un aliado que se llama Espíritu Santo. ¿Sí? Y el Espíritu Santo toma lugar en nuestra mente para crear buenos pensamientos. Porque Él nos pone la mente de Cristo. O sea que esa mente cochambrosa que algún día podemos tener, tenemos la esperanza de que el Señor renueve esa mente, y esa mente se renueve porque el Señor va a crear buenos pensamientos en ti, porque nuestro Padre Celestial dice que los pensamientos de Él para con nosotros son de bienestar y no de mal. Así es que eso me tiene a mí que alentar, que yo tengo que pensar bien. Yo tengo que pensar bien.
tengo que pensar bien. Entonces, si yo tengo la mente de Cristo, tengo la mente del Señor, entonces tengo que vivir, ¿verdad?, viendo las cosas como Dios las ve. Entonces, cuando el Señor viene, lo tenemos de apoyo, lo tenemos como aliado. Él nos propone una satisfacción en nuestro espíritu para que nosotros podamos salir adelante de todas las cosas en nuestro cuerpo. Fíjese, por último, ¿dónde está este en Santiago? Vamos a Santiago 5:17, le voy a pedir 23. Entonces el Espíritu Santo va directamente a la mente, al corazón y ocupa un lugar para que nosotros podamos crear buenos pensamientos, buenos sentimientos. Por eso, hermanas queridas y hermanos, cuando su esposito le diga te amo, créanle. Si es cristiano, créanle. Digo, por eso estoy diciendo que si es cristiano, créanle. Porque el Espíritu Santo está trabajando. Te está haciendo bien, está haciéndole de veritas. ¿Sí? Porque en nuestra mente salen buenos, en nuestro corazón hay buenas cosas, malos pensamientos, pero el Espíritu Santo llega ahí y entonces Él lo que quiere hacer es que tengamos una satisfacción como creyentes. Y Él viene para llenar toda nuestra vida, de todo bien. Tenemos que entender que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, está tan interesado en nosotros todos los días, de que Él ve. Y esto nos tenía que provocar algo. ¿Qué nos tendría que provocar? Saber que el Espíritu Santo está ahí. Mire, la Biblia dice que Él es nuestro aliado. Él está por nosotros, enviado de Jesús para nosotros. Y está por nosotros. Está a nuestro favor. No está en nuestra contra. Él está a nuestro favor. ¿Y qué pasa cuando Él, digo que esto nos tiene que provocar algo? ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo ve que nos enojamos? Se entristece. Porque sabe que eso no nos conviene. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo está presente ahí y oye que estamos de gritonzones? Se entristece, Señor. Dice, quítese de ustedes toda amargura. La amargura pertenece al pasado, Señor. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, no puede estar triste una persona, no puede estar una persona que se dice conocer a Jesús, no puede estar amargada. No puede tener complejos. ¿Por qué? Porque antes en Cristo no podíamos alcanzar nuestros sueños, pero ahora en Cristo es posible y podemos alcanzar lo que nos propongamos. ¿No le da gusto eso? De que si yo me lo propongo y con la ayuda de Dios, Él quitó los imposibles de mi vida, Señor. Él quitó esos imposibles y dijo, todo lo puedes en mí, todo lo puedo en Cristo que te fortalece. Entonces si yo todo lo puedo en Cristo, ¿puedo dejar de ser enojón? Sí. Diga conmigo, sí. ¿Puede quitarse de encima esos deseos pecaminosos? Sí, todo lo puedes en Cristo. Porque Él está de nuestro lado. Y Él viene para llenar nuestra vida de todo bien. Amén. Dice en Santiago 5, 17. Elías, ¿quién conoce a Elías? Nadie lo conoce, somos judíos, ¿verdad? Lo conocemos a través de la palabra. Elías era un profeta de Dios. Pero fíjense la Biblia cómo lo pone a través de una radiografía tremenda. Dice, Elías era un hombre de pasiones, semejantes a las de nosotros. O sea, se enojaba, gritoneaba, se entristecía. Y ese sí se pasaba de la raya. El día que ¿cómo se dice? El día que no se enojó también. Pero el día que se entristeció, no solamente se entristeció, sino que cayó en depresión. Y en depresión de quererse morir. Yo he visto la historia de Elías, cuando está en el monte Carmelo, está allá en el monte donde derrota a los profetas de Baal, y es un triunfo tremendo. Estaba en la gloria, veía la gloria de Dios. Él dijo, hasta se reía, ¿no? O sea, llámenle a su Dios, tal vez esté dormido porque no les hace caso.
Y él con una oración dijo: Señor, que descienda fuego del cielo, y empezó a consumir el agua y todo lo que por ahí había. Y él vio la gloria de Dios. Pero después, ¿qué pasó? Viene Jezabel, y Jezabel viene la manipulación. Jezabel es la manipulación, es la investidura de la manipulación. Viene Jezabel y le dice: mira, te digo que si mañana no estás como uno de los profetas, tu cabeza estará cortada. Así haré contigo como tú has hecho con él. Lo manipuló, le dijo, le pegó en su lado flaco. Hoy en día sigue funcionando ese plan. Hay muchas cosas que nos enojan, ¿no? Muchas cosas que te frustran, a mí también. Hay muchas cosas que nos rodean, que no podemos cambiar. Y viene ese espíritu que sigue trabajando ahí. Y con Elías trabajó, lo hizo que entristecerse. Después de estar acá, lo hizo estar hasta abajo. Y no consciente con eso, ese hombre se fue a una cueva y se sentó debajo de un encinar y dijo: Señor, yo no soy mejor que mis padres, mejor mátame, mejor es morir que estar vivo. Yo creo que de aquí ninguno, no sé, ¿verdad?, le haya dicho a Dios: mejor llévame, es mejor estar contigo. ¿Sabe qué? Le voy a decir una cosa: nadie de nosotros nos vamos a ir de aquí, de esta tierra, sin haber visto la gloria de Dios aquí y haber experimentado la victoria en todas las áreas de nuestra vida. Y lo que nos falte, si el Señor no viene antes, te va a meter, óyelo bien, te va a meter el Señor a que batalles con ello y te va a enfrentar, pero para que tú veas la gloria de Dios en ello. Te va a enfrentar a tus peores enemigos, te va a enfrentar a tu peor carácter, a personas. Oiga, le voy a decir algo para que se pueda. Las personas que nosotros no toleramos, o que se puede decir que nos pesa o nos cae mal por ciertas actitudes, por su carácter, por lo que son, ¿sabe qué es? Ese sentimiento que generamos dentro es porque nosotros en cierta manera somos igual que ellos. Y no podemos ver, es algo que vemos en esa persona que detestamos de nosotros mismos. Lo vuelvo a repetir, es algo que vemos en esa persona que detestamos de nosotros mismos. O sea que si hay una persona que le hace perder sus casillas, en cierta manera usted es una persona que hace perder las casillas. Y es algo que no quiere tener, pero más sin embargo cuando lo ve otra persona, lo detecta, dice: ah, me cae gordo eso, me cae gordo esa persona por esa actitud que tiene. Pero es algo que no está dominado en tu propio ser. Amén. Y dice ahí entonces: Elías era un hombre semejante a nuestras pasiones. Pero ojo, dice, oró, ¿cómo dice? Fervientemente, para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6. No llovió por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿No es verdad, queridos hermanos, que cuando nosotros hemos tenido esas batallas con nuestros deseos, con nuestras emociones, con nuestras actitudes pecaminosas, con nuestras pasiones, y perdemos una batalla? Porque muchas veces hemos perdido la batalla. No quiere decir que perdimos la guerra. Y a veces cuando perdemos esa pequeña batalla, no nos dan ganas de orar. Decimos: ¿para qué? ¿Cuántos de ustedes han dicho: ¿por qué no tiene caso? ¿O sí tiene caso? Sí. No tiene caso. Ahí es donde muchas veces nos agarra el enemigo y nos hace tirar la toalla. Pero déjame decirte una cosa. Elías, la Biblia lo pone como ejemplo. Dice: era un hombre como ustedes, tenía muchas pasiones, pero tenía algo que va más allá. Óigalo bien. Algo que va más allá de tus pasiones, tus deseos y tus luchas. Es la fe. Lo que te sostiene a ti y a mí en este tiempo para vencer es que tu victoria no está en lo que tú haces. Tu victoria está en lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Y tu victoria está garantizada. Simplemente dile: Señor,
aquí está. Y voy a terminar, parece que cuando voy a terminar es porque no termino. Pero quiero terminar y voy a ver que se ponga en pie. Y vea la bondad del Espíritu Santo. Le voy a contar una anécdota de un hombre que un día pasó por un lugar donde estaban subastando muchas cosas. Entre esas cosas que subastaban estaba un violín. El violín estaba golpeado, estaba marcado. Y el rematador de la subasta dice, le dio un poco valor a ese violín, porque no tenía sentido perder demasiado tiempo con ese viejo violín. Pero levantó una sonrisa y gritó cuando comenzó a subastar y dijo, ¿cuánto dan, señores? ¿Quién empieza a dar dinero por mí? Alguien por ahí dijo $1, al otro dijo $2 y así sucesivamente. Algunos llegaron a 3 y otros más arriba. Pero en el fondo de la sala había un hombre que se adelantó y dio más que todos. Y gustoso fue y recogió el violín. Después de recoger el violín, le quitó el polvo, le estiró las cuerdas, limpió las cuerdas, las afinó y tocó una melodía muy preciosa, dulce y pura que parecía un coro de ángeles. Cesó la música y el rematador en voz silenciosa y baja dijo, ¿quién ha tocado ese violín? Y el hombre dijo, yo. Y ahora el subastador dijo, ¿cuánto me das? Dice, véndame ese violín. Y él le dijo, no, ni aunque me dieras 1,000, 2,000 o 3,000, yo no doy mi violín. La gente le aplaudió y le dijo, no entendemos. ¿Qué fue lo que te hizo que ese violín se oyera tan precioso? ¿Qué fue lo que hizo que cambió su valor? Y la respuesta del subastador dijo, es la mano del maestro la que hace que suene bien afinado. Es la mano del maestro que hace que ese violín suene precioso. Nosotros a veces estamos con ese viejo violín, marcados, polvados, a veces amados. Porque hay cosas en nuestra vida que casi todos tenemos por allá. Pero nuestra familia necesita, nuestra vida necesita la mano del maestro. Solo Dios, mi querido hermano, puede ordenar tu vida. Solo Dios puede ordenar tu familia y puede hacer tu estadía en este mundo placentero. Solamente el maestro. Dios es el autor de la bendición. De que el autor de la bendición toque tu vida en esta vida. Y que nos afine como Él quiere. Cierra tus ojos.